Pues hola, buenas tardes otra vez. Estamos transmitiendo felizmente desde Cristi Gilio Psicóloga y Grupo CT Multimedia. El día de hoy, maravillosamente, tengo una presencia maravillosa aquí con mi querida colega y amiga y hermana del alma, Alma Rojas, que es consteladora familiar. Trae un tema maravilloso que queremos compartirle el día de hoy. Me emociona otro programa. Compartirles toda esta información que para mí es súper valiosa, poderla compartir, abrir y transformar tantos corazones como lo hemos hecho hasta el momento. Y bueno, les voy a presentar aquí a Alma Rojas con todas sus credenciales maravillosas que nos puede aportar muchísimo y con el tema tan maravilloso y tan coloquial también y como son las constelaciones familiares. Almita, bienvenida, me da mucho gusto tenerte aquí, gracias por estar presente, gracias por venir aquí, estoy súper emocionada. Platícanos de ti y platícanos sobre las constelaciones familiares. Bueno, pues primero que nada es un gusto de verdad estar aquí, gracias por esta invitación, por este espacio de poder compartir parte de esta gran metodología que la verdad para mí fue un parteaguas en la vida cuando yo inicié esta certificación y que la verdad que te lleva a un trabajo personal muy profundo de conectar contigo, con tu alma, tu esencia, tu linaje y la verdad que digo, fue un parteaguas porque me cambió la vida y gracias por poder permitirme compartir un poquito de todo esto tan sanador y de verdad tan interesante, porque hacemos conciencia de lo que muchas veces desde la mente no podemos percibir, como es este tema de las constelaciones familiares y pues sobre todo que es muy noble, es muy amoroso y pues sobre todo muy sanador. Oye, Alma, para las personas que a lo mejor no logran entender un poquito qué son las constelaciones familiares, y te lo digo porque me han preguntado a mí, con todo de que yo sé un poquito, pero no sé cómo tú, me han dicho que sí tiene que ver con la astrología, que entonces me gustaría que aclaráramos ese punto para entrar de lleno en materia a lo que son las constelaciones familiares, a lo que tú haces y estás en proceso también. Y lo que nos va a ayudar a trabajar en este maravilloso método de las energías, de acomodar un sistema familiar y honrando también toda esta historia que ahorita nos vas a platicar tú, pero un poquito para que quede como más entendido sobre realmente qué son las constelaciones familiares. Es decir, es muy cierto que el tema, al escuchar constelaciones familiares nos vamos mucho hacia la astrología, ¿no? Por las constelaciones. Sin embargo, realmente viene de su origen de configuración familiar. Pues que pues las diferentes corrientes que han ido sumando a esta metodología, pues le llaman constelaciones familiares. Quien creó esta metodología es el maestro Bert Hellinger, que pues bueno, ya falleció, fue un sacerdote jesuita, teólogo de una gran preparación, que a lo largo de su vida, con todo lo que él fue conociendo del ser humano y del aprendizaje de campo, investigación, junto con otros psicólogos unidos en este mismo tema, crearon sumó a todas las constelaciones, ¿no? ¿A qué se refieren las constelaciones? Bueno, esta metodología, yéndonos al término de configuración, nos habla de un acomodo, de restablecer un orden. Maestro Bergelinger decía, primero el orden y luego el amor. ¿A qué se refiere esto? Que en esa configuración logramos ese nuevo orden en el sistema familiar para que realmente el amor fluya. Muchas de las veces nos gana precisamente el amor y desacomodamos, movemos, ¿no? Y hay un lenguaje inconsciente que las constelaciones nos ayudan a leer, a poder nosotros leer nuestro lenguaje inconsciente de nuestro sistema familiar. Y ahí a través de movimientos el cuerpo habla, el inconsciente se manifiesta. Entonces el constelador te guía, te acompaña a que puedas tú hacer consciente lo que tu inconsciente te está queriendo decir. ¿Dónde está esa situación o problema que está generando ese desorden? ¿Qué
que hay muchas veces en tu sistema familiar, que son lealtades que repetimos de lealtad inconsciente y por pertenecer al sistema. Eso nos lleva a esas lealtades que muchas veces no estamos conscientes de que estamos cargando esos destinos de nuestros ancestros, y es donde no tomamos nuestro buen lugar. Sobre todo ese es donde parte esta metodología, el tomar tu buen lugar en la vida, tomar tu destino, tomar la conexión con tu alma, que es tu ser, tu esencia, y fluir en la vida, y fluye el amor, y fluye todo, porque muchas veces estamos fuera de nuestro lugar, en el destino de alguien más, ¿no? Entonces, pues esta es parte de grandes rasgos de la metodología de las constelaciones familiares. Oye, qué interesante, ¿eh? Yo no lo había visto de esa manera en esta parte de la configuración, ¿no? De la configuración del sistema familiar. Creo que no lo había pensado, porque realmente también así cuando me preguntaban y yo decía, pues sí es cierto, de la astrología del movimiento, estamos hablando de cómo el sistema se va configurando. Digo, me encantó la palabra porque es realmente desde el acomodo, desde ocupar un lugar que cada quien nos corresponde. Claro, normalmente a lo mejor sí nos desacomodamos, más desde ese desacomodo es que podemos acomodar toda esta energía del sistema familiar para encontrar este rumbo, esta guía hacia donde realmente, sin juzgar o sin pelear con toda esta historia de nuestros ancestros, podemos encontrar realmente nuestro lugar y nuestro camino, ¿no? Así es. En consulta vemos muchas situaciones. Ahora la familia ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y hemos visto muchas familias con movimientos de diferente tipo, ¿no? Sobre todo cuando hay un movimiento de separación de los padres, o cuando fallece uno de los padres. Entonces los hijos tienden a moverse del lugar. A la falta de uno de los progenitores, uno de los hijos, sobre todo ese es el mayor, o quien esté más cercano, toma el lugar inconscientemente del padre para cuidar de la madre. Y entonces toma un lugar que no le corresponde en el sistema familiar, en el orden de nacimiento, y entonces empieza a cargar una lealtad y un papel que no le corresponde como tal. ¿Qué sucede en la vida de ese joven que toma un lugar que no le corresponde? A veces por eso no encuentra pareja, o tiene problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no está en lugar, está mirando hacia la madre, cuidando hacia la madre, y deja de mirar hacia la vida, hacia su propia vida, hacia su destino, por tomar un rol, que no corresponde. ¿Por qué pasa eso? Cuando también hay esa pérdida, esa separación, hay un proceso interno de duelo. Y entonces a veces evadimos ese dolor y entonces nos queremos mover del lugar, porque en este lugar me duele mucho, entonces prefiero hacer como que no pasa nada y evado mi dolor, entonces yo me muevo del lugar aquí porque a un lado de mamá, entonces yo ya me siento importante, así la cuido. Y hay muchas dinámicas, ¿no? que hay inclusive entre los hermanos. Muchas veces la jerarquía del hermano mayor se pierde, a veces no se le da el lugar. Cuando hay hijos de otras familias que no son incluidos dentro del sistema familiar, se desconfigura el orden. Y entonces es importante que cada uno tome su buen lugar en la jerarquía. Por eso dice el maestro Bert Hellinger, para que fluya el amor, tiene que ser primero el orden. Y a veces como madres o como padres, amamos tanto a nuestros hijos que nosotros mismos los desordenamos. A veces una madre, cuando ya su hijo se casa, a veces también entra esa dinámica de que mi hijo y no soltamos, y entonces el hijo tampoco está pleno allá, y entonces no estoy poniendo orden, no le estoy dando su lugar. A veces seguimos teniendo cargas hacia los hijos, o entramos en dinámicas donde nos rebasa el amor antes que el orden. Entonces son muchas situaciones en las que
Inclusive a veces a los hijos se les da la responsabilidad. A ver, usted como hijo mayor me va a estar pendiente de sus hermanos. Usted como hijo mayor aquí es el hombrecito de la casa. A veces en nuestra narrativa estamos moviendo el sistema. Estamos dando responsabilidades o cargas inconscientes que generan un desorden, y sobre todo hay una máxima que de verdad es tan sorprendente cuando uno hace conciencia de esto, que dice: el lugar determina los sentimientos. Y de verdad que me quedo sorprendida, porque en realidad cuando alguien está en esa lealtad o en el lugar del papá, porque se separaron papá y mamá, y uno de los hijos sube al rol, se siente con autoridad, a veces hasta con la propia madre. ¿Y a qué horas vas a llegar, mamá? ¿Y con quién andas? Y empieza a haber dinámicas que a lo mejor es que se preocupa mucho mi hijo, ¿no? Y justificamos desde la mente. En realidad hay un desorden ahí. Esas narrativas nos muestran a grandes rasgos que hay un desorden, que hay un sentimiento más allá que rebasa el papel de un hijo. El preocuparse de más, el estar pendiente de la mamá, a veces celar a la mamá o situaciones. Por eso dice, el lugar determina los sentimientos. A un hijo que está en su lugar de hijo, que vive su plenitud de hijo en sus etapas, no tiene por qué voltear a ver ese tipo de dinámicas con la mamá o cuestionar a los padres o situaciones, ¿no? Ni tampoco tiene que cuidar a los hijos menores, a los hermanos menores, porque él le da una carga que no es, ¿no? Entonces, en esas pequeñas narrativas, cuando se está en consulta, en estas dinámicas, se percibe desde ahí cómo hay alguien que el sentimiento lo rebasa porque está en un lugar que no le corresponde. O inclusive las hijas con la madre, también pasa que se hacen mucha lealtad los hijos con los abuelos. Si ven al padre o a la madre vulnerable, entonces ellos se sienten, por ese amor ciego de amar a los padres, se sienten con esa necesidad de cuidarlos, protegerlos, ver por ellos, porque lo veo sensible y vulnerable a mi padre o a madre. Entonces, inconscientemente me puse en un lugar de mi abuelo, como padre de mis padres. Cambia el sentimiento, cambia la dinámica, cambia tu lugar, y empiezas también en tu vida a tener desorden, porque estás cargando una lealtad de un vínculo con un abuelo. Oye, me parece muy fuerte lo que dices. Digo, es parte de la vida. Más, a mí me gustaría saber, Alma, cómo en terapia puedes trabajar. Me imagino que es un proceso en el que primero, como terapeuta, pues es más fácil para nosotros ubicar, pero cómo lo llevamos a que la persona pueda ubicar su situación. Por ejemplo, en esta situación que dices del hijo que se pone en el lugar de la pareja de su mamá, que en este caso papá ya no está. ¿Cómo lo ayudas? Yo sé que en movimientos energéticos puedes ayudarlo a que pueda ver, no sé si utilizas de manera presencial, no presencial, sino en grupal, o con los monitos, o de qué manera puedes enseñarle al paciente a hacer estos movimientos sistémicos que le permitan ver eso que tú estás viendo como terapeuta. Así es, mira, cuando se hacen las dinámicas grupales, en los mismos movimientos, los mismos movimientos del cuerpo, en los acomodos, el hacia dónde mira, hacia dónde a veces pide la representación de papá, de mamá en su dinámica, entra él como representante también. Y hay una ley del inconsciente que es muy importante, que dice que el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. Y entonces en estas dinámicas, por ejemplo, grupales, cuando tú pides que represente a mamá, represente a papá, para mirar esa dinámica inconsciente, que es la que está haciendo que no fluya el amor. Entonces, para el inconsciente de él, está leyendo la dinámica de papá y mamá. Y todos tenemos en el interior imágenes, es como el cerebro, el consciente guarda la información. Entonces tú tienes inconscientemente también una imagen grabada de lo que es mi sistema, que es lo que inicialmente tú representas en la constelación. Cuando empieza a ver esos movimientos, es cuando el inconsciente de la persona
empieza a moverse también, empieza a ser consciente lo inconsciente. Es algo muy interesante y a la vez muy, muy sutil, muy sublime, porque son movimientos del alma que el mismo consultante, la misma persona que va a buscar esta terapia, a través de esos movimientos lo vamos acompañando para que sea perceptible para él todo eso que él está viendo, sintiendo y empiece a reacomodar desde su interior, desde su alma. Y es un trabajo, te digo, que no permite meter mucho la mente, es el inconsciente es quien empieza a conectar con el alma, con la información que tiene, a ordenar en su interior todo eso. Qué interesante, Alma. Bueno, ahorita regresamos y seguimos platicando con Alma Rojas sobre las constelaciones familiares aquí en Cristi Gilio Psicóloga y Grupo CT Multimedia. Gracias por acompañarnos y continuamos.